que nos hablará junto con Iñaki Aguirre Gaviria, que es Business Intelligence Service Line Leader en Quistor también, de los cuadros de mando de recursos humanos para la mejora de la eficiencia de los empleados, con el caso de éxito de Nutreco. Ya vemos ahí a Nacho y a Iñaki. Como va a hablar primero Nacho, pues le saludamos a él. ¿Qué tal, Nacho? Buenos días. Hola, buenos días, Juan. Buenos días a la audiencia. Pues ya te vemos ahí, así que adelante, todo tuyo. Muy bien, muchas gracias, Juan. Lo primero de todo, agradeceros a todos la presencia. Bienvenidos a la ponencia. Me voy a presentar muy rápido. Soy Nacho Gutiérrez, Senior Account Manager en Quistor y que tengo un background de haber trabajado en el mundo de recursos humanos durante 15 o 16 años. En el día de hoy os vamos a hacer una introducción a un caso de éxito que desde Quistor hemos tenido en un cuadro de mando de recursos humanos, en el caso del cliente Nutreco, y para hacer esta presentación del caso de éxito cuento con Iñaki, que ahora os introduciré a él y os contará más en detalle el caso de éxito. La ponencia va a tener 4 partes muy marcadas, 4 puntos a destacar. El primero de ellos es, vamos a dar una muy breve introducción de qué es un cuadro de mando de recursos humanos, o cómo entendemos nosotros qué es un cuadro de mando de recursos humanos, qué me aporta a mí un cuadro de mando de recursos humanos. El segundo punto que vamos a ver es por qué implantar un cuadro de mando de recursos humanos. En el mundo en el que estamos, hablar de cuadros de mando al final se ve como muchas veces en el mundo de recursos humanos como un informe, y lo que queremos es indicar que es algo más que un informe y podemos indicar darlo. Luego vamos a ver cómo se implanta un cuadro de mando de recursos humanos, cuáles son las fases o los pasos típicos que suelen darse en la implantación del cuadro de mando de recursos humanos. Y por último, ya Iñaki nos va a contar con detalle el caso de éxito de un cliente, Nutreco, que ha desarrollado un cuadro de recursos humanos sobre la herramienta UI de Oracle con Quistor. Entonces, si os parece, empezamos. Lo primero, que es un cuadro de mando de recursos humanos. Un cuadro de mando en general integral es una herramienta de análisis, reflexión y ayuda para toma de decisiones. Lo que va a permitir el disponer de un cuadro de mandos es tener toda la información necesaria para detectar los puntos fuertes y puntos débiles del departamento donde se implanta, en este caso de recursos humanos, y con ello poder tomar las decisiones para la mejora de ese departamento. Es fundamental a día de hoy el disponer de toda la información necesaria que puede competir al buen funcionamiento de mi departamento. Para ello, ¿qué hacemos? Se definen los indicadores adecuados para que de un vistazo rápido podamos definir y podamos detectar el buen funcionamiento de la aplicación. Es el punto clave de cualquier cuadro de mandos, la definición en la fase de análisis de estos indicadores, que va a permitir que nuestro departamento funcione perfectamente. Es el punto clave y seguramente el punto más difícil. Esta parte de definición, de análisis de las necesidades, de análisis de qué quiero analizar, qué es lo que quiero mejorar en mi departamento y con qué indicadores voy a medir esos puntos, es la parte más complicada del cuadro de mando, pero quizás es donde desde el departamento de Business Intelligence entendemos que es la parte fundamental para poder conseguir que el cuadro de mando sea un éxito, que esos indicadores estén perfectamente definidos y diseñados. Si vamos ya al tema, al cuadro de mando de recursos humanos, ¿qué nos aporta un cuadro de mando de recursos humanos? Al final lo que nos va a permitir es disponer de una herramienta de gestión eficaz para poder mejorar el desempeño de nuestros trabajadores. Es decir, con los indicadores que hemos hablado anteriormente, definiéndolos correctamente, enfocados al mundo de los recursos humanos, como pueden ser, luego ya entramos en detalles, pero a temas salariales, temas de adecuación al puesto, etcétera, lo que nos va a permitir es que cada empleado sea capaz de estar lo mejor posible dentro de la compañía y poder ubicarle perfectamente dentro de la compañía. Y aparte de la compañía le va a permitir conocer cómo los recursos humanos están desempeñando su trabajo. El destino final de todo esto es ser capaz de conseguir que desde recursos humanos pueda aumentar la eficacia y la eficiencia del trabajo y con ello mejorar los resultados de la compañía.
¿Por qué implantar un cuadro de mando de recursos humanos? Vamos a exponer 4 objetivos o 4 puntos básicos de cómo vemos nosotros o por qué es el motivo por que se debe implantar un cuadro de mando de recursos humanos. El primero de ellos es conseguir lograr un alineamiento con la Dirección General de la compañía. En el mundo de recursos humanos muchas veces, y los directores de recursos humanos que estéis asistiendo ahora mismo a la ponencia, sabéis la dificultad que es acercar el mundo de los recursos humanos al negocio. Siempre, tradicionalmente, las empresas han visto a los departamentos de recursos humanos como los que hacen la nómina, sin darse cuenta que pueden aportar algo más. Y ese algo más lo podemos conseguir con con la implantación de un cuadro de mando que permita presentar a la dirección una serie de indicadores y una serie de datos que sirva para que la dirección entienda por qué es importante potenciar la gestión de los recursos humanos. Como segundo punto básico por el cual implantar un cuadro de mando de recursos humanos es contribuir desde los departamentos de recursos humanos al éxito del negocio. Es un punto muy importante, es decir, tienen que entender las compañías que consiguiendo que la gestión de recursos humanos se haga correctamente, consiguiendo que a cada empleado le situemos correctamente su puesto de trabajo, vamos a conseguir mejorar el rendimiento y el desempeño de ese empleado y con ello claramente mejorar los resultados de la compañía. Cada vez hay más estudios y no quiero equipar ninguno concreto, hay cientos de estudios en los que se está demostrando que compañías que han decidido acercar la gestión de recursos humanos a la dirección general y definir unos cuadros de mando que permitan analizar el desempeño de los empleados, está mejorando claramente los resultados de la compañía. Es muy llamativo esos grados de mejora. Tercer motivo por el cual entendemos nosotros que se debe implantar un cuadro de mando de recursos humanos. Mejorar la fidelidad de los empleados de la compañía. Esto no es baladí, ni mucho menos. Igual que estamos hablando que de cara a la compañía es importante que desde los departamentos de recursos humanos se contribuya al éxito del negocio y se mejore el alineamiento, todo esto se puede conseguir sin el mayor valor que hay ahora mismo en las compañías y más en la época que estamos son los empleados. Entonces, el conseguir definir una serie de indicadores y el poder conseguir analizar la información de cómo un empleado se encuentra dentro de la compañía a todos los niveles, tanto salarial como en su puesto de trabajo, como comodidad, como acercamiento a sus centros su centro de trabajo y su domicilio, políticas de igualdad, es decir, todo lo que podemos hacer para conseguir que el empleado se sienta más cómodo dentro de la compañía, cuando cada vez le estamos exigiendo más para lograr resultados, eso lo que nos va a permitir es mejorar la eficiencia de esos empleados. Y por ello, analizando puntos básicos como lo que vamos a ver luego, en el cuadro de mando de Nutreco, vamos a ver cómo con esa parte conseguimos que el empleado esté cada vez más a gusto de la compañía y disminuyamos notablemente los índices de rotación de los empleados. Y por último, un motivo que cada vez nos estamos encontrando más por los cuales empresas o grandes empresas están decidiendo implantar cuadros de mando es algo más meramente banal, como es, y quizá lo más importante, es el control sobre procesos básicos de las compañías como son las nóminas. Hemos estado hablando de la adecuación del puesto, de la equidad salarial, de políticas de igualdad, de resultados de compañía, pero al final el control de la información de qué se está pagando por nóminas y el control de todos los costes salariales es un punto básico desde nuestro punto de vista en un cuadro de mando de recursos humanos, porque al final se ha detectado que existen bastantes empresas donde aparecen agujeros por no tener un control de qué se está pagando, cómo se está pagando y una serie de datos básicos para para evitar esos posibles fraudes. A continuación os voy a contar muy brevemente cómo entendemos que se debe implantar un cuadro de mando de recursos humanos. Después, cuando Iñaki, que es experto en temas de Business Intelligence, os cuente un poco cómo se fraguó el proyecto de Nutreco, pues entrará más a detalle. Pero yo sí quería dar un primer vistazo de cómo se puede hacer o cómo entendemos nosotros que se debe hacer y qué fases son importantes dentro de esta definición en la implantación.
la primera fase, para mí un punto clave del proyecto es la definición del mismo. Parece algo muy normal o muy entendible, pero realmente el punto en el que una empresa decide implantar un cuadro urbano de recursos humanos no es decir, yo pongo un cuadro urbano de recursos humanos, sino tengo que decir qué quiero conseguir con ese cuadro urbano de recursos humanos. Quiero sentarme con la dirección de la compañía y explicarle qué es lo que voy a conseguir con ese cuadro de mando de recursos humanos. Quiero que esos objetivos que yo voy a definir, con los que quiero yo acercarme a la compañía, lo que comentábamos antes, mejorar la fidelidad de los empleados, mejorar una serie de procesos internos, quiero que sean objetivos consensuados a conseguir con todas las partes implicadas en el proyecto, Dirección General de la Compañía, Dirección General de Recursos Humanos e incluso con empleados. Y por último, en esta primera fase del proyecto, llega la parte más tecnológica, es la de la selección de la herramienta. Es decir, cuando yo tengo claro qué proyecto quiero hacer, cómo lo quiero hacer, con quién quiero contar, en qué lo quiero hacer, quiero ver qué herramienta voy a utilizar para llevar a cabo ese proyecto. Una vez definido el proyecto, viene la parte del análisis. El análisis de la solución es donde el departamento de Business Intelligence de cada compañía que ha definido el proyecto junto a los departamentos de recursos humanos, Dirección General de la compañía, etcétera, se van a sentar con cada uno de los departamentos involucrados, departamento de selección, departamento de laboral, todos los que consideremos que queremos incluir dentro de nuestro cuadro de mandos, hacer una serie de entrevistas con ellos y detectar cuáles son sus requerimientos y sus necesidades para analizar. Es decir, cada uno de los departamentos va a tener unos datos que analizar o una política de recursos humanos que le lleva a analizar una serie de datos. Pues esta es la fase en la que fundamental se tiene que sentar todo el mundo y determinar qué es lo que se quiere analizar. ¿Por qué? Porque finalizada esta fase 2 de análisis viene la fase del diseño, en el que ahí sí que sí es donde con todos los requerimientos que las compañías o que los departamentos van a tener para analizar, se van a definir todos los indicadores que se van a luego implementar en una herramienta para el análisis de la información. Perdón. Y por último, la segunda parte se va a definir qué informes se quieren extraer, es decir, cómo queremos ver esa información. Si con una serie de filtros o dimensiones, o con una serie de localizaciones geográficas, ahí es donde se va a definir. Y yo quiero ver cómo quiero ver la información, o sea, qué información quiero ver y cómo la voy a ver. Y ahí es donde voy a diseñar todo lo que voy a hacer. Una vez que tenemos claro el proyecto, qué se quiere y cómo se quiere hacer, viene la parte más tecnológica, que es la de la implantación pura de la herramienta. Es decir, es preparar el entorno en el que se va a instalar, implementar y desarrollar todos los indicadores que durante las 3 fases anteriores se han ido analizando y, por último, desarrollar los informes. Se implanta la herramienta que se decida más adecuada para nuestras necesidades y se pone en marcha. Una vez implantada la herramienta, viene la fase final, que para nosotros es una fase muy importante, que llamamos soporte, pero que realmente es como un cuadro de mandos. Lo que se debe hacer es ir poniendo progresivamente, no de golpe a todos los departamentos, ni no de golpe a todos los indicadores. Cuando hablamos de soporte, hablamos de ir poniendo pequeñas píldoras del cuadro de mando para ir analizando, ir viendo qué posibles necesidades adicionales o qué posibles indicadores que pueden aportar más información a los departamentos e ir implementándolas progresivamente. Ir repitiendo el ciclo de proyecto progresivamente para ir metiendo nuevos departamentos e ir involucrando a nuevas partes de la compañía. Y es como nosotros vemos que debe implementarse un cuadro de mando, y en este caso de recursos humanos. Y si esto lo logramos, lo que sí tenemos claro es, como vamos a ver ahora en el caso de éxito, es que vamos a conseguir lograr ese éxito, no tanto para nosotros como implantadores, sino para la compañía que decide implantar un cuadro de mando de recursos humanos. Ahora vamos a ver ya el caso concreto del cliente. Se va a conectar Iñaki. Juan, si puedes conectar a Iñaki. Ahí está, Iñaki. Hola, buenos días.
Bueno, como me ha introducido ya Ignacio, mi compañero Nacho, por continuar un poco, yo os voy a contar un caso práctico que hemos terminado, pues, ahora ya 4 o 5 meses, en un cliente nuestro, en este caso es Nutreco. No os voy a poder enseñar lo que es exactamente el cuadro de mando de Nutreco, aunque es una copia exactamente igual, simplemente que por confidencialidad de los datos nos hemos exportado todo su cuadro de mandos, toda su base de datos a nuestro entorno de desarrollo con las mismas aplicaciones, simplemente que los datos pues han sido lógicamente cambiados por privacidad de nuestro cliente. Lo más interesante en este caso es que realmente ha sido una implantación de un cuadro de mandos de recursos humanos que se ha implantado por sponsorización de la Dirección de Recursos Humanos de la compañía, que tenía una serie de necesidades y que necesitaba cubrir esas necesidades, que sobre todo eran de información, de conocimiento de su compañía, tanto a nivel de empleados, como a nivel de nóminas, como a nivel de quienes están trabajando, temas de igualdades, formación, seguros, etcétera, 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 que luego veremos un poco en concreto. Por seguir un poco la línea que nos había planteado Nacho de cómo se deben desarrollar estos proyectos, y por completarlo un poco, es exactamente igual esa fase de soporte, la que no podemos entender, es que estos proyectos no pueden ser proyectos donde se quiera definir un cuadro de mandos completo desde el primer momento. Es necesario cortar estos proyectos de tal forma que seamos capaces de hacer, podemos decir, una entrega para que el usuario pueda trabajar cada 2-3 meses. Es decir, primero hacer una entrega de una parte del proyecto, diseñarla, empezar a trabajar con ello, parar a hacer un ciclo, volver a diseñar la siguiente parte del proyecto, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy importante. Tan importante como que esta es la metodología que nos puede llevar a tener realmente éxito. Es muy importante que el usuario final, que el Departamento de Recursos Humanos empiece a trabajar con esta herramienta lo antes posible, empiece a entenderla, empiece a entender si esos indicadores, esos informes, esos gráficos que está trabajando le aportan realmente lo que tienen que aportar, si hay que cambiarlos, si hay que mejorarlos, si hay que añadir más información, etcétera. Es decir, debe ser un ciclo donde vayamos implantando pequeñas partes de este cuadro de mandos como todo un cuadro de mandos y seguir avanzando en el análisis. Por seguir un poco os voy a presentar qué es realmente Nutreco, por si no lo conocéis. Es una empresa que realmente es un grupo holandés, implantada también aquí en España, formada por varias empresas, se dedican sobre todo al tema de la alimentación, granjas de cerdos, granjas de pollos, agricultura, factorías, piscifactorías, y están repartidos realmente por todo el mundo, aunque aquí en España tenemos realmente repartido por toda la geografía española. Es una gran multinacional de la alimentación. ¿Por qué necesitaban este proyecto? Lógicamente, como casi todos los departamentos de recursos humanos de todas las compañías, lo que necesitan realmente es información. Lo que realmente necesitan es conocer sus plantillas, quiénes están trabajando, quiénes son, qué cuestan, cómo son, están contentos, no están contentos, etcétera. Porque hay que intentar engranar todas estas cosas, controlar los niveles de rotación de la plantilla porque se pierde también muchas veces eficiencia por estas razones, controlar y saber realmente cuál es el coste de nuestras plantillas, en qué lo estamos gastando, igual estamos gastando más en nuestros trabajadores temporales que en nuestros trabajadores fijos, etcétera. Saber qué tengo que contratar, saber qué tengo y qué a veces, por desgracia, me sobra. Conocer cada uno de nuestros empleados, ir aprendiendo cada vez más, porque será la forma que nosotros también les podamos aportar a ellos. Y sobre todo, al final, en el fondo, tener un equipo que trabaje conjunto y que realmente sea de calidad. Si nosotros conseguimos esto, realmente yo creo que tendremos una gran plantilla y en consecuencia tendremos una gran empresa. Este era el objetivo realmente que tenían. Aparte, ellos ya partían
de un proyecto anterior donde ya tenían una herramienta de recursos humanos y tenían alguna información que conseguían obtener de reporting de forma estática, muy dolorosa, con bastante esfuerzo de forma manual para extraer esta información con la que, mejor o peor, tenían que tomar las decisiones que hemos expuesto anteriormente para gestionar esta empresa y gestionar el Departamento de Recursos Humanos. De esa situación hay un momento donde cambiar la plataforma de recursos humanos por ampliar otras capacidades que querían controlar y implantan PeopleSoft. Lógicamente, PeopleSoft les aportaba una serie de reporting, pero una serie de reporting que para ellos en aquel momento y con las necesidades que tenían de un cambio estructural dentro de la empresa se les quedaba muy pequeño. Con lo cual nos plantearon qué soluciones podían tener. Y les planteamos una solución bastante clásica de Business Intelligence, extraer la información que tenían de todas las empresas del grupo de PeopleSoft, generando un datamart de recursos humanos que podría luego integrarse en el Data Warehouse corporativo y generar una serie de cuadros de mando con Oracle Business Intelligence para generar esa información que necesitaba la Dirección de Recursos Humanos, y no solo la dirección, sino el Departamento entero de Recursos Humanos. El cuadro de mando va orientado tanto a la Dirección de Recursos Humanos como al equipo técnico que trabaja en el departamento. Las herramientas que se utilizaron fue muy sencillo, como lo hicimos con Oracle Warehouse Builder y con Oracle Business Intelligence como herramienta de BI. Y ahora lo que me gustaría realmente es enseñaros el cuadro de mandos. En vez de presentaros una presentación, me voy a conectar con nuestro entorno de demo y de pruebas y os voy a enseñar lo que os estaba comentando. El cuadro de mandos idéntico, simplemente que en vez de aparecer como aquí el logo de Nutreco lo hemos tenido que cambiar y poner el nuestro y modificar algunos datos. Entonces, en vez de encontrar, como veis aquí, Grupo Nantra, Grupo Sada, Nutreco, que son realmente los grupos de las empresas que forman todo el grupo Nutreco, lo vamos a ver con empresa 1, empresa 2, etcétera. Pero el resto, lo que es la información que viene en el sentido de indicadores, KPIs, etcétera, es exactamente idéntica a lo que está funcionando actualmente en Nutreco. Me voy a conectar entonces por el navegador tan sencillo a nuestro centro de demo. En concreto, además, es la última versión posible de Oracle Warehouse, de Oracle Business Intelligence, la 11.1.1.7. Estos ya son temas técnicos que a alguien le puede interesar y a alguien le puede aburrir. La cuestión es, me conecto y entro directamente en el cuadro de mando. En este caso, nosotros hemos tratado 7 áreas diferentes de lo que es un departamento de recursos humanos. Os voy a enseñar el cuadro de mandos. Hemos hecho 7 cuadros de mando o 7 temáticas totalmente diferentes. Vamos a ver una información sobre ausencias, absentismo, incapacidad temporal, bajas por enfermedad, etcétera. Costes de plantilla, qué nos cuestan estas plantillas, los datos personales de nuestros trabajadores, los diagnósticos de situaciones, ya temas oficiales, que en este caso no me voy a centrar en ellos, pero también lo hemos trabajado, temas de formación, qué estamos trabajando, en qué no estamos trabajando, temas de igualdad, de sexos, cómo están repartidos por categoría, etcétera, y las plantillas que tenemos para las cuentas anuales, donde tenemos, y la parte de seguros que tenemos en la plantilla. No nos va a dar tiempo a ver todo, porque sería demasiado extenso. Sí que podéis ver que dentro de un departamento de recursos humanos, como vosotros bien conocéis, realmente hay muchos puntos que ver. Y no se pueden poner muchas veces en un cuadro de mando, sino lo que hay realmente son varios cuadros de mando más completos. Situaros también un poco, vamos a empezar por la esencia, situaros también un poco, porque vais a ver que realmente el cuadro de mando hay mucha tabla y un poco menos de gráficos, mapas, es un poco menos gráfico. ¿Por qué? Dentro de estas fases en las que tenemos que desarrollar estos proyectos, por acercarnos más a las personas que lo estaban utilizando, que estaban acostumbrados al informe, se decidió en unas primeras fases
ser menos gráfico y, por ejemplo, y más ir al detalle del dato. En esta fase lo que estamos es justamente dando ese salto. Como ahora mismo está repartido, veréis que hay gráficos y tablas, se está pasando más a hacer gráficos y análisis más predictivos sobre cómo está buscando para de un solo vistazo poder obtener más información. Es como el caso de estos cuadros iniciales de resumen general, donde lo que hemos querido marcar es una información general de lo que están dando el resto de pantallas. Entonces, inicialmente podemos ver, cuando estamos hablando de un resumen general de ausencias, un mapa donde podemos ver desde lo que es la información hasta mayo, desde enero del 2014 hasta mayo del 2014, de cómo está repartida nuestra plantilla, para saber dónde estamos ubicados. Nuestra plantilla, como veis, está prácticamente en toda la geografía española. Vemos que donde más gente vamos a tener realmente es en Sevilla, que tenemos 536 personas, y en Valencia y en Madrid. Madrid y Castilla y León. Castilla y La Mancha. Esto es Toledo en concreto. ¿De acuerdo? Sobre esta plantilla con la que podemos ir analizando y viendo, lo que estamos viendo es un porcentaje realmente de absentismo total, de media. La media de todos los grupos nos la está marcando esta línea, que está hablando sobre un 3,52%, y que tenemos una empresa, que en este caso digo, tiene un nombre como es una unidad de negocio, la unidad de negocio 3, que tiene un absentismo de un 5%, mientras que, además, bastante mantenido durante todos los meses del año, mientras que otras unidades de negocio sobre esta empresa, bueno, pues han ido variando, incluso como en el último mes, pues parece ser que han ido bajando, con lo cual parece que empezamos a tener menos absentismo. También un reparto de los activos, cómo está esta plantilla repartido por cada unidad de negocio, para saber si este absentismo, que es un porcentaje, es importante. En este caso, la unidad de negocio, que es la 3, realmente es la que más capacidad tiene, con lo cual, bueno, pues la verdad que lo estamos manteniendo bastante bien, porque no está por debajo de la media. Un resumen de los accidentes que hemos tenido durante este periodo de tiempo son, lógicamente, accidentes laborales y el porcentaje de absentismo. De un solo vistazo podemos ver un poco cómo está organizada nuestra plantilla y los niveles de absentismo que tenemos. Y por debajo tenemos, para cada unidad de negocio, analizado también para los 5 meses que llevamos hasta ahora del año, el índice de rotación, cómo me ha ido variando el índice de rotación durante los 5 meses. Lógicamente en rojo me está diciendo que mi índice de rotación está por debajo. Índice de rotación por encima del verde, estamos por encima, estamos aumentando en la plantilla o estamos disminuyendo. Ahora en el 2005 hemos disminuido un poco. Desglose de un solo vistazo del tipo de absentismo para cada uno de los meses. Podemos desglosar lo que realmente donde más estamos teniendo son en faltas justificadas, número total y porcentajes, y la segunda por incapacidad temporal. Es decir, las dos principales razones, da igual en qué mes haya sido y en qué sector, esta es la unidad 3, nos está dando que las dos principales van a ser las horas de incapacidad temporal y las faltas justificadas, aunque también tenemos un porcentaje de horas sindicales, un porcentaje también de horas para no sé, y de ausencias temporales. ¿De acuerdo? Si quisiéramos ver en alguno de estos casos otra unidad de negocio, podríamos ir variando para que nos fuera como ir cambiando, como la unidad 4, la unidad 5, que realmente solo estamos teniendo 3 tipos hasta llegar a la unidad. O podríamos seleccionar una unidad y ver los 3 gráficos, cómo nos van variando y cómo vamos viendo las diferencias. En el último gráfico lo que nos está mostrando es sobre la plantilla completa, mes a mes. Va variando poco, estamos hablando de 2.187 empleados. Mes siguiente, en febrero, había 2.191. Por eso ha crecido, por eso tenemos un nivel de rotación mayor. Luego ha vuelto a crecer y luego ya ha ido bajando un poco. Y las altas y bajas que se están produciendo.
para ver también un poco las capacidades y cómo está fluctuando nuestra compañía. Si es bastante estable, que en este caso parece que son estables, o simplemente puede tener algunos picos porque están pasando esos picos, etcétera. De tal forma que en una visión general podemos ver cómo está organizada y cómo está funcionando nuestra compañía. Una vez visto esto, si vemos que hay algún problema, podemos ir pasando por cada una de las pestañas para ir analizando cada una de las diferentes problemáticas o seguir analizando cómo está nuestro departamento o nuestra plantilla. Podemos ver y analizar más en detalle el absentismo que tenemos y entrar en detalle. Aquí en este caso ya sí lo que veis es que en el lado izquierdo lo que nos aparece es una selección para poder ir estos gráficos que tenemos a la derecha, seleccionar y filtrar para entrar en más detalle donde más queremos poner foco. Podemos ver igual en vez de la empresa 1, podríamos seleccionar varias o ver otra empresa, incluso ver en qué ubicaciones están estas empresas, seleccionar un año, el mes, etcétera, y poder analizar de una forma más en detalle. Podemos ver cómo tenemos en este caso, nos está dando en la parte superior de una forma gráfica la información más básica, es decir, para esta empresa, para este mes, cuál es ahora mismo el porcentaje de absentismo que es bajito, lo tenemos en 0,20, ya a partir de 3 nos estaría apareciendo en amarillo y a partir de 4% nos estaría avisando que ya es excesivo. Este es un umbral que se ha marcado Nutreco, bueno, en este caso no es el umbral que hemos marcado nosotros, Nutreco lo puede haber cambiado, pero es el umbral que tenemos para decir de un solo vistazo si la salud es correcta o no es correcta. Por otra parte, nos está marcando cómo está variando las horas trabajadas y las horas extras, en qué porcentaje. Tenemos algunas donde tenemos más horas extras que más horas trabajadas, pero por norma estamos haciendo más horas trabajadas. Y por otro lado, podemos analizar también las horas perdidas y las horas perdidas que encima no son computables. De tal forma que de un solo vistazo estamos viendo que en este caso pues sí tenemos algunas cosas en las que nos deberíamos fijar y poner atención porque siempre es mejorable. ¿De acuerdo? Para más detalle, como comentábamos antes, siempre y en todos estos informes va a haber el dato en puro, mediante una tabla en la que vamos a poder trabajar sobre ella además y vamos a poder profundizar y vamos a poder ver más información y navegar en profundidad, simplemente dándole un doble clic, podríamos bajar hasta cada uno de los centros de coste, incluso llegar hasta las personas en concreto. Y poder ir analizando, incluso podemos ir al detalle concreto de este absentismo. Aquí que tenemos 1,79%, en Barcelona de esta empresa quiero ver en concreto qué es. En concreto es simplemente una persona, Ana María Pilar, que está en Barcelona y que de 144 horas trabajadas este mes de mayo ha tenido 24 horas, 3 jornadas que ha estado de absentismo, ha estado de baja. En concreto, si lo vemos aquí, han sido horas de incapacidad temporal con baja. ¿De acuerdo? ¿Volveríamos? Podríamos haber seguido analizando, analizar otra empresa, etcétera. También a las compañías le interesaba Nutreco mucho saber también el ICSI de accidentes. Es una empresa que está trabajando con granjas de cerdos, de animales, piscifactorías, con lo cual también hay mucho más trabajo manual y hay que cuidar mucho también las medidas de seguridad. Entonces les interesaba, en este caso por ejemplo, esta empresa no tiene ni una incidencia en todo el mes del 2014. Voy a mirar esta que no me acordará cuál es, que tampoco, y voy a seleccionarlas todas, a ver si encontramos, y efectivamente, en este caso, aunque han tenido pocos, vemos que sí, que ha habido algunas pequeñas incidencias. Estamos hablando de 3 incidencias en enero, hasta llegar a julio, que estamos bajando, se mantiene bastante bien, no tenemos muchas incidencias. Aquí estamos viendo el nivel de jornadas, no solo de parte de las incidencias que estamos teniendo y los accidentes, sino también tenemos el número de jornadas que se han perdido. En base a ese número de jornadas es también cómo se calcula este índice de gravedad que nos está marcando aquí. Este índice de gravedad realmente lo estamos calculando, es un cálculo estimativo que se hará entre
el número de horas que se han perdido en ese accidente. Haciendo la media de los accidentes por las horas, lo que nos está dando realmente es la gravedad de esas incidencias. Por norma es un criterio, aunque en otros casos se podría utilizar otro criterio. Igual en la empresa 14, que es donde hemos tenido los accidentes, será la que es más granja, lo mismo. Podríamos incluso ver estos 4 accidentes que hemos tenido, ver el detalle de la baja que se ha producido. Entonces realmente tenemos hasta las personas que han tenido la baja, serían Raúl, Joaquín, Enrique y Francisca, que han sido en Alcalá de Guadaira, en la fábrica de despiece, y podríamos ver también las horas que han tenido cada uno de baja. Han tenido 152 horas que ha perdido Francisca, 152 horas de máximo, 64 de Joaquín, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos volver, e incluso, como siempre en estos casos, estas informaciones se las podemos llevar a un PDF, a un Excel, a un PowerPoint. Podríamos llevar a un Excel por ver un ejemplo también de cómo se exporta. Y lo podemos abrir con el Excel directamente. Y aquí tendríamos el mismo informe que tendríamos, pero ya nuestra página Excel, que lo que nos va a permitir es incluso seguir manipulando esta información si fuera necesario. Voy a ir un poquitín más ligero porque me gustaría enseñaros algunas cosillas más, porque en las líneas generales la aplicación funciona un poco igual. Tienes también para analizar el índice de enfermedad común, para ir ya entrando en cada uno de los absentismos que hemos tenido, concretando y analizando un poco más, para ir encontrando las razones por las que esto al final no dejan de ser pérdidas para la compañía, y lo que nos interesa es que pasen no solo, aparte de por nuestros empleados, también por la compañía. El índice de enfermedades que estamos teniendo, exactamente igual, día de incapacidad temporal en comparación con la plantilla, vemos cómo ha ido evolucionando, de incapacidad temporal de la empresa, ya son informes más concretos, absentismo por causas objetivas, absentismos por primas de asistencia. Es un resumen del mismo, pero solo para los absentismos que son causas de prima de asistencia. Como os he dicho, tengo poquito tiempo, así que me gustaría también enseñaros un par de paneles de control más, aparte del de ausencias, como es el de costes, importantísimo. Tenemos un cuadro inicial también de resumen, donde lo que nos va a indicar cuál es el coste de nuestra plantilla, cómo está distribuida nuestra plantilla y cuál es el coste. Si recordáis, había más plantilla en Sevilla y en Valencia, pero el coste mayor, porque está la parte directiva, está en Madrid, que es donde más nos está diciendo que cuesta. Y aquí en resumen podemos ir analizando realmente el coste del personal, por coste de salario fijo, por horas extras, por seguridad social, por el coste de la seguridad social extra e incluso por el prorrateo de las pagas extras. Es cómo lo tiene Nutrico desarrollada y desglosada la nómina. Podríamos ir mirando por cada unidad de negocio para ver cómo va evolucionando, etcétera. Por otra parte, les interesaba mucho también saber las retribuciones que son fijas y variables. Como veis, el porcentaje es el 76,25% del coste de la nómina de toda la plantilla es el 76%, mientras que el variable estamos hablando de un 23%. Igual una dirección de la compañía en un momento dado podría ser que quisiéramos llegar a que el coste variable solo fuera un 23%, con lo cual deberíamos poder seguirlo por aquí, cómo va evolucionando y si lo vamos consiguiendo o no. Lo mismo para las retribuciones fijas, es muy interesante saber en función de los grupos, por la formación y nivel de los trabajadores, en qué sueldos nos estamos moviendo. Si nos interesa, como en este caso, en el número 17, donde la mayoría del coste es variable. Y exactamente igual que hemos visto en el anterior, lo que vamos entrando ya en cada uno de ellos es en más detalle. Plantilla, el coste por horas de absentismo de la plantilla, lo que nos cuesta la plantilla, en este caso estamos mirando el mes de mayo, el mes 14, podemos cambiar de empresas para ver que podemos ver el coste de mes ordinario, extraordinario,
por tipo, cómo el acumulado por coste personal, cómo se va distribuyendo el coste personal acumulado, en qué provincias está. Si cambio de empresa, porque aquí solo está en Madrid la 1, podemos ver que aquí la no nos sale en Madrid y en Barcelona. Si las cogiera todas, veremos que realmente las tenemos distribuidas, cómo están distribuidas, dónde tenemos más coste de media. Podemos meterlo en el mapa o quitarlo. Vemos que donde más tenemos, que es la burbuja más grande, es en Madrid, que estamos hablando de un coste medio de 33,55. Entonces aquí lo que nos está dando es el coste total del personal. Coste medio y coste total. Y si ya queremos más detalle, podemos bajar a la tabla para verlo exactamente. Incluso si queremos entrar más en detalle, podemos ir navegando simplemente con un clic en esta tabla, incluso ver esa información también, como veis, me ha filtrado incluso el mapa geográfico para seguir analizando la información. Podemos seguir profundizando en las retribuciones, cómo estas retribuciones, cómo se están desglosando por mes, por tipo, por fijo, por variable, por el año, cómo se está distribuyendo, exactamente igual. Utilizarlo para presupuestos, ciencias periódicas, etcétera, etcétera. No me voy a adentrar porque me gustaría enseñaros dos más en 3 minutos, porque no tengo más tiempo. Uno es que me parece muy interesante, muy sencillo, un vistazo de poder tener además todos los datos de personal, de cada una de las personas que trabajan en la empresa. Es decir, si quiero ver todos los datos de cada una de las personas, incluso puedo seleccionar una persona, buscarla, es decir, estoy buscando a Ismael. Bueno, pues ahora no soy capaz. Y seleccionar a Ismael, seleccionar otra persona, ver sus datos, incluso ya profundizar desde su informe personal de grado, ver en nuestra plantilla cómo está repartido la pirámide de sexos, incluso seleccionar todas las empresas para un mes o para varios meses, ir analizando cuál es el índice de rotación de la compañía y del personal. ¿Veis cómo lo está ejecutando indirectamente? ¿Cómo es el índice de rotación? Exactamente cuál es la rotación. Como siempre podríamos navegar, ordenar, cambiar, etcétera. Ver cuándo tenemos el vencimiento de los contratos, los acumuladores por plantilla, etcétera. Un montón de información y un último cuadro, simplemente para echarle un vistazo. Me parece interesante porque me parece muy novedoso. Todo el mundo está hablando ahora mismo de igualdad, de tener un control de la igualdad, pero ¿realmente lo estamos siguiendo? Nutreco lo está siguiendo, le parece fundamental cumplir con ello y para ello ha desarrollado simplemente un cuadro en concreto para hacer un seguimiento sobre cómo está repartida su plantilla y cómo se están siguiendo las políticas de igualdad dentro de cada uno de los grupos y cada una de las unidades de negocio. Como el anterior, tenemos un resumen general, pero podemos ver a ver cómo está repartido por contrato y por tipo de jornada, completo, parcial, hombre, mujer, cómo está repartido por la edad de los trabajadores, por la propia antigüedad, a ver si antiguamente había menos diferencia, ahora hay más diferencia, exactamente, por categorías profesionales, por las propias responsabilidades familiares que tienen. Es decir, Nutreco lo que está es interesada en que realmente su plantilla cumpla esas siglas de igualdad, los puedan seguir, sepan además en qué situaciones están, etcétera, etcétera, por promociones, por circulación personal, por atribuciones por tramo, etcétera, etcétera. Como veis, ya habéis visto en la mayoría de los casos, tenemos una parte gráfica y una parte de texto. El objetivo que tenemos en esta siguiente fase, ahora que el usuario final se está acostumbrando y está trabajando más con ella, es conseguir que esto cada vez sea más gráfico, más visual, para tener que poner menos hincapié en el dato a dato. Y esta parte, tener la parte para poder analizar más. Siento no haber tenido más tiempo para no haberos podido contar más, pero bueno, tenéis mis datos, tenéis el chat, podéis hacer las preguntas que queráis, las recogerán y nada más. Deciros que muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por atenderme y cualquier duda, cualquier pregunta, hacérnosla llegar. Muchas gracias.
Perfecto, Iñaki. Pues muchísimas gracias tanto a Nacho como a ti por, bueno, ya habéis visto esta interesantísima herramienta desarrollada por Quistor sobre Oracle. Como bien ha dicho Iñaki, podéis hacer cualquier pregunta a través del chat. Si no, pues ya pasamos a la siguiente ponencia, que será de Jaime Sánchez Cano, que es consultor senior en Quistor de GD Edwards. Vamos a abrirle el micro a Jaime.